Bueno, hola. Nosotras con mis compañeras vamos a hablar sobre el sistema reproductor. El sistema reproductor es un conjunto de órganos que producen células sexuales, como los gametos y las hormonas sexuales. Gracias a él se da la fecundación y el desarrollo de un nuevo ser. Este sistema no es indispensable, pero sí es esencial para la reproducción. Su función principal es producir gametos, liberar hormonas, permitir la fecundación y, en caso de las mujeres, sostener un embarazo y permitir una lactancia. El aparato genital masculino está compuesto por los testículos, donde se produce los espermatozoides y la testosterona. Ahí se encuentra un tubo seminífero donde ocurre la espermatogénesis. Tenemos luego el epididimo, que es donde el espermatozoide madura y se almacena. De allí pasa al conducto deferente, que es un tubo muscular que lo transporta hacia la uretra en la eyaculación. Tenemos también los conductos eyaculadores, que se forman cuando el deferente se une con la vesícula seminal. Y tenemos la uretra, que es el conducto final donde el semen sale al exterior. En las glándulas accesorias tenemos la vesícula seminal, que aporta la mayor parte del líquido del semen. Este líquido contiene fructosa, que le da energía, que sirve como energía para el espermatozoide. Tenemos también la próstata, que produce el líquido como lechoso, que protege y activa a los espermatozoides, los ayuda a mantenerse vivos y móviles. También tenemos las válvulas bulbo-uretrales, que sirven para lubricar y neutralizar la acidez de la uretra antes de la eyaculación. Y también tenemos el pene, que es el órgano que está encargado de depositar el semen en la vagina, y tiene un cuerpo eréctil que se llena de sangre para la erección. A mí me tocó hablar sobre las hormonas sexuales masculinas y la fisiología de la reproducción sexual. Las hormonas sexuales masculinas son producidas principalmente por los testículos. Su función principal es permitir que el desarrollo sexual masculino y la formación de espermatozoides. Las principales son las testosteronas. En la regulación hormonal encontramos la hipótamos, la hipófisis y los testículos. Todo comienza en el hipótamo con la liberación de GnRH. La GnRH estimula la hipófisis para la liberación de hormonas clave, la LH y la FSH. La LH es la hormona luteinizante, que actúa sobre las células de Leydig en los testículos para producir testosteronas. La FSH es la hormona fólico estimulante. Actúa sobre las células de Sertoli y estimula la formación de espermatozoides. Las testosteronas, además de su función en el desarrollo, controla su propia producción mediante una retroalimentación negativa sobre la LH y la GnRH. También tiene una función específica de la testosterona, que es responsable de los caracteres sexuales masculinos, como por ejemplo el vello, la voz grave, la masa muscular, etc. También su función principal es fundamental para el desarrollo sexual, manteniendo la espermatogénesis. La espermatogénesis, proceso de formación de espermatozoides, ocurre en los túbulos del testículo. Comienza con la pubertad y sigue y continúa toda la vida.
necesita una temperatura más baja, por eso los testículos se encuentran afuera del cuerpo, en el escroto. De cada célula germinal se obtienen 4 espermatozoides. La función del semen tiene un pH alcalino que es vital, ya que protege los espermatozoides del ambiente ácido de la vagina. Hola, en este video voy a explicar de manera sencilla la anatomía del sistema reproductor femenino, incluyendo los ovarios, las trompas de falopio, útero, vagina y vulva. También voy a mencionar las funciones principales. Sus funciones principales son las de producir óvulos, permitir la fecundación, albergar y nutrir el embrión y el feto, y también la de facilitar el parto. Los ovarios tienen una forma ovalada, miden entre 3 y 5 centímetros y se encuentran a cada lado del útero. Dentro de la pelvis están sostenidos por varios ligamentos. Sus funciones son las de formar los ovucitos, que son los óvulos, y de producir las hormonas sexuales como los estrógenos, que son quienes desarrollan los caracteres femeninos y caracteres sexuales femeninos, y la progesterona, que es la que prepara al endometrio para un posible embarazo, la inhibina, que es la que regula las hormonas, y la relaxina, que es la que ayuda en el embarazo. Estas hormonas son las que regulan el ciclo menstrual y el desarrollo de las características sexuales. Dentro de la corteza hay diferentes folículos, como son los primordiales, primarios, secundarios, los folículos también maduros, o también llamados graft, que cada mes uno de estos maduran y se produce lo que es la ovulación. Las trompas de falopio son 2 conductos de unos 10 centímetros que conectan los ovarios con el útero. Sus partes son las fimbrias, que son quienes captan a los ovucitos, el infundíbulo, que es una región en forma de embudo. Después tenemos las ampollas, que es la zona más ancha, donde ocurre normalmente la fecundación, y después tenemos el istmo, que es la parte estrecha que une al útero. Su función es la de transportar el ovucito hacia el útero mediante cilios o movimientos peristáticos. Es el sitio habitual de la acá es el sitio habitual de la fecundación. El útero es un órgano muscular con forma de pera invertida, como pueden ver en la imagen. Está ubicado entre la vejiga y el recto, y su tamaño cambia con el ciclo menstrual y el embarazo. Su función es la de recibir y nutrir al embrión y el feto. Nos permite lo que es la implantación, participa en el trabajo de parto mediante las contracciones, y en la menstruación cumple la función de la descamación del endometrio. Sus partes son: la parte superior se llama fondo, la zona central se llama cuerpo, después tenemos lo que es el istmo, que es la unión entre el cuerpo y el cuello, y también tenemos lo que es el cuello uterino, llamado también cervix, que es quien comunica el útero con la vagina. Dentro del útero tenemos lo que es el perímetro, que es una capa externa, el endometrio, que es una capa muscular gruesa encargada de las contracciones en el parto. También tenemos lo que es el endometrio, que es una capa interna, y también tiene una capa funcional que se descama en cada menstruación, y una capa basal, que es la que la regenera la función. La vagina es un conducto muscular de unos 8 a 10 centímetros. Sus funciones son las de participar en el canal del parto.
recibe al pene durante las relaciones sexuales, también permite lo que es la salida del flujo menstrual. Sus características están formadas por sus paredes que tienen pliegues que nos permiten a nosotros una elasticidad. También tiene un ambiente ácido que nos protege a nosotros contra las infecciones, que sería el pH. No tiene glándulas propias y la lubricación proviene del moco cervical y glándulas vestibulares. Y por último tenemos lo que es la vulva, que es un conjunto de estructuras que están externas visibles. Están formadas por el montes del pubis, que es una zona adiposa, los labios mayores, que son los pliegues externos, con piel y vello. Después tenemos los labios menores, que son pieles internas, que no tienen vello, el clítoris, que es un órgano muy sensible, encargado del placer sexual, el vestíbulo, que es un espacio donde se ubica el meato uretral y el orificio vaginal. Y después tenemos las glándulas de Bartori, que producen lubricación. Y por último tenemos lo que es el himen, que es una membrana delgada que puede estar presente parcialmente. Y bueno, por último, el sistema reproductor femenino, como dije anteriormente, está diseñado para la producción de óvulos, nos permite a nosotros lo que es la fecundación, alojar también al embarazo y también participa en lo que es el parto. Cada estructura cumple una función que es clave para la reproducción. Bueno, yo voy a hablar sobre la fisiología de la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoides y el ovocito se unen para formar un nuevo ser humano. Este proceso ocurre en la ampolla de la trompa de Falopio. Primero, el espermatozoide debe atravesar dos capas de ovocitos: la corona radiada, que son células protectoras, y la zona pelúcida, que es una zona glicoproteica que regula la entrada del espermatozoide. Cuando un espermatozoide logra penetrar, se fusionan los núcleos y se forma el cigoto. El cigoto comienza a dividirse sucesivamente hasta llegar a las etapas de mórula y de blastocitos. La implantación ocurre entre los días 6 y 7 después de la fecundación, cuando el blastocito llega al útero y se fija en el endometrio, la capa interna del útero. Luego invade de manera controlada las capas del endometrio para comenzar a obtener nutrientes. Este es el inicio del embarazo. El desarrollo embrionario y fetal. El desarrollo tiene dos grandes etapas. La etapa embrionaria, que son las primeras 8 semanas, que durante este periodo se forman los órganos principales como el corazón, el sistema nervioso y los esbozos de las extremidades. La etapa fetal desde la semana 9 hasta el nacimiento. Aquí ya los órganos formados crecen, se desarrollan y maduran. En este tiempo se forma la placenta, que permite el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto sin mezclar la sangre directamente. Los cambios maternos durante el embarazo. El cuerpo de la madre experimenta múltiples modificaciones para sostener el desarrollo del bebé. Aumenta el volumen sanguíneo y también el gasto cardíaco. El sistema respiratorio trabaja más para aportar oxígeno y se incrementa el filtrado renal para eliminar desechos de la madre y del feto. Aparecen cambios hormonales intensos que regulan todo el embarazo. El útero crece progresivamente desplazando algunos órganos cercanos. Todos estos cambios son completamente normales y esperados durante la gestación. La lactancia. Después del nacimiento, el cuerpo materno inicia el proceso de lactancia,
que es la producción y la liberación de la leche por las glándulas mamarias. Este proceso está controlado principalmente por dos hormonas. La prolactina, que es la hormona encargada de producir la leche en los alvéolos de la glándula mamaria, y la oxitocina, que hace que los alvéolos se contraigan, permitiendo que la leche sea expulsada hacia los conductos y llegue hacia el pezón. Esta hormona es estimulada por la succión del bebé, lo que mantiene activo todo el proceso de la lactancia. La prolactina es la que produce la leche y la oxitocina es la que permite que sea expulsada. Hola, yo voy a hablar de manera sencilla qué son las hormonas sexuales femeninas y las glándulas mamarias. Las principales hormonas son los estrógenos, la progesterona, la FSH, la inhibina y la relaxina. Los estrógenos se producen en los ovarios y la placenta, ayudan a desarrollar los caracteres sexuales y regulan el ciclo menstrual y hacen crecer los conductos mamarios. La progesterona prepara el útero para el embarazo y mantiene las primeras semanas. También ayuda a formar los alvéolos y las mamas. La FSH hace que los folículos del ovario crezcan, mientras que la inhibina controla que la FSH no desarrolle muchos folículos. La relaxina relaja la pelvis y ayuda en el parto. Las glándulas mamarias son las que producen la leche y están en el pecho, están formadas por lóbulos y alvéolos. Que producen la leche son los conductos por donde entra y por donde sale la leche. La lactancia se produce por la prolactina, produce la leche, la oxitocina expulsa la leche cuando el bebé succiona, en el embarazo las mamas se crecen, luego baja la progesterona, comienza la producción de leche. Las hormonas regulan el ciclo reproductivo y preparan a las mamas para el embarazo y la lactancia. Hola, yo voy a hablar sobre la fisiología del embarazo. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer cambia para poder cuidar y sostener al bebé. Estos son los cambios principales. El sistema reproductor, el útero crece para que el bebé tenga más espacio. Las mamas aumentan de tamaño porque se preparan para amamantar. El sistema cardiovascular aumenta la cantidad de sangre en el cuerpo. El corazón trabaja más fuerte para poder llevar sangre al bebé y a la mamá. El sistema respiratorio, la mujer respira más profundo y un poco más rápido para poder llevar el oxígeno que necesita el bebé y para ella. También tenemos el sistema renal, los riñones filtran más sangre para eliminar los desechos, para eliminar mejor los desechos de la mamá y del bebé. El metabolismo. El cuerpo necesita más energía, por eso aumenta el gasto energético. Ahora voy a hablar sobre las hormonas importantes en el embarazo. Una de las hormonas más importantes es el HCG, que es la gonadotropina coriónica humana. Es la que mantiene el cuerpo lúteo, que produce hormonas al inicio del embarazo. Es la hormona que detecta los test de embarazo. La progesterona y la estrógenos ayuda a mantener el embarazo y prepara el cuerpo para que el bebé crezca seguro. El HCS, hormonas lactógenas placentarias, ayuda a que la mamá envíe más nutrientes al bebé. Y en la relaxina, ablanda y afloja los ligamentos de la pelvis, preparando el cuerpo para el parto.